Para nuestra comprobación de lectura número 3, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de movimientos. El primero es el romanticismo. El romanticismo fue una reacción en contra del neoclasicismo o el clasicismo. Este movimiento estuvo presente en Europa y comenzó a partir de la muerte de Luis XIV, comenzando a principios de la Revolución Francesa. El clasicismo, que es lo contrario al romanticismo, ayuda más a tener mucho más claras las tendencias del desarrollo del romanticismo. El romanticismo también nos ayuda para definir un concepto, lo que es el ambiente. Este ambiente más bien es el contexto de la historia. En este es donde surgen las diferentes creaciones del espacio, tiempo, hábitat, el ámbito social, la posición. Todo eso es más bien para que el lector se dé cuenta de todo el mundo de fantasía, o no necesariamente tiene que ser fantasía o realidad, sino que para que se dé cuenta el lector de qué es lo que está leyendo, en qué contexto, que tenga coherencia, teniendo sus propias reglas para parecer verdadero. Una de sus características más importantes o más trascendente es la muerte. Es un tema que se toma o que está muy presente en ese tipo de novelas o los poemas de ese periodo. También está la imaginación y la subjetividad por encima de la razón, y se habla del acercamiento a la naturaleza que ayuda al ser humano a expresarse. Algunas de sus obras más importantes es la de Fausto de Johann Wolfgang Goethe. La novela habla de un hombre que es tentado por el diablo para que le entregue su alma a cambio de la juventud eterna. También está Los Miserables de Víctor Hugo. Esta novela cuenta de un hombre que fue encarcelado 19 años por haber robado un pan. Y al final, tiempo después, se escapa de prisión y pide asilo en una casa de un obispo. Y luego él intenta robar unos cubiertos, pero es descubierto por el obispo, pero el obispo lo perdona. Después, Jean trata de seguir las palabras del cura, de que debería de ser más honrado y más honesto con los actos que comete. Y un policía, que es Harvey, es quien es el antagonista de la historia. Nunca lo deja de perseguir, siempre lo está persiguiendo, acosando, ya que por su pasado, porque él estaba en la cárcel por haber robado un pan. También está las rimas de Gustavo Adolfo Becker. Este, este autor escribe diferentes textos breves, generalmente de pocas estrofas. Esta cuenta con 76 bellos poemas, y aunque fueron escritas en el siglo XIX, se le consideran también parte del romanticismo, debido a que sus temas exaltan la poesía, la mujer y el sentimiento en general. Y una de sus rimas más famosas es la rima. El realismo surgió en Europa a mitad del siglo XIX. El realismo tuvo un gran auge debido a los diferentes descubrimientos científicos y sus avances. El nuevo motivo era seguir el de la ciencia, ya que con esto explicaban el mundo a través de las verdades irrefutables, ya que antes se creía mucho en los fenómenos naturales que provenían de seres superiores. Y el objetivo del realismo era presentar la realidad imitándola. Presentaban una postura en donde críticamente utilizaban la razón y funcionaba bien como un testimonio que le permite al lector ver la vida a través de diferentes o múltiples dimensiones y facetas. Y otro de sus objetivos de realismo era encontrar el conocimiento. Por eso uno de sus géneros favoritos era la novela, ya que ahí se describían personajes, situaciones, costumbres o muchas palabras que uno de los autores más representativos está Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Stendhal, Anton Chekhov, entre muchos otros. El realismo también estaba en contra del romanticismo, ya que ahora en el realismo se busca la tranquilidad y no tanto la excitación de sentimiento o idealismo, ya que en el romanticismo se expresaba mucho
los sentimientos o las emociones acerca de alguna Una de las situación. características más importantes del realismo es que se vuelve impersonal, ya que ahí no existe el yo, sino que más bien habla en general, en todo lo que es objetivo. Y la vida cotidiana se vuelve un tema importante, ya que se habla de diferentes situaciones, costumbres. El realismo etcétera. también se centra en hablar de la realidad, tratar de demostrar problemas políticos, sociales o cosas que aquejan Cosas al que hombre. más bien lo atormentan, o por así decirlo, Ya que se hablan de situaciones que vive el hombre. En cuanto a los relatos, las características principales son el ambiente local, la descripción de los sucesos y costumbres contemporáneas, la afición al detalle más mínimo. Buenas tardes, le vamos a hacer una entrevista acerca de los diferentes tipos de movimientos. Primero le voy a hacer mención de los movimientos que existieron en esa época y luego le voy a hacer una serie de preguntas para que me responda en base a lo que entendió o comprendió de los temas. El primer tema es el romanticismo. El romanticismo fue una reacción en contra del neoclasicismo o clasicismo. Este más bien se basaba En dar en expresión. expresiones a base de sentimientos, a base de muchas cosas que vienen del ser. En cambio, el neoclásico, que es una revalorización del arte griego y romano, que fueron diferentes, ¿cómo se puede decir? Escritos literarios, pero vienen del arte griego y romano. Y después del neoclásico viene el barroco. El barroco habla sobre un daño de un arte sobrecargado, ya que se decía que la poesía que venía en el barroco era muy complicada, debido a que tenía muchas, ¿cómo decirlo?, reglas o imagino que palabras que eran muy difíciles de comprender o ideas. El neoclásico más bien se basa en ideas, en objetivos de ver la realidad, de utilizar un poquito más la razón para ver los diferentes contextos que hay. En el romanticismo surge el ambiente. El romanticismo nos ayuda a identificar qué es el ambiente. El ambiente más bien es el contexto de la historia. Esta surge mediante el espacio, el tiempo, el lugar donde se desarrolla, la posición social, ese es el ambiente. Después, una de las características importantes del romanticismo es que es la muerte. Casi siempre se presenta en las novelas, en los poemas de ese periodo. Y también que el hombre anhela la libertad después de haber cometido algún acto. Una de las obras más importantes es la de Fausto de Johann Wolfgang Goethe, que narra la historia de un doctor, Fausto, un hombre que es tentado por el diablo para que le entregue su alma. Esta es la novela de Fausto, de Johann. Después viene la novela de Los Miserables, que fue escrita por Víctor Hugo. En esta historia cuentan que Jean Valjean, es encarcelado durante 19 años por haber robado un pan. Y Jean se escapa de la prisión y pasan diferentes acontecimientos. Después vienen las rimas de Gustavo de Adolfo Becker. Este es un trabajo donde hay diferentes obras, no, son textos breves más bien, con pocas estrofas. Y una de sus más famosas es la número 21. También está lo que es el realismo. Este más bien tuvo un objetivo: representar la realidad imitándola en aspectos literarios. También el realismo era encontrar el conocimiento, ya que se basaban más por decirlo así, ¿cómo se puede decir? A las situaciones que vive el hombre, a las costumbres, todo lo que hace el hombre, y se dictan más al uso de la razón. Y uno de sus géneros favoritos de realismo es la novela. Y después viene el naturalismo, después del realismo. Se dice que el naturalismo es un realismo exagerado,
ya que sus principales fuentes fue Émile Zola, que es que también fungía en el movimiento, ya que se dice más bien que esto es como, se dice que son como ratas de laboratorio, ya que explicaban todo desde un fondo, ya que fundamentaban todo. Una de las características importantes del realismo es, es que estaba en contra del romanticismo, ya que se buscaba la tranquilidad, de dar solución a los problemas. Y en este, y en el, perdón, en el realismo no se basaban tanto en el yo que se veía en el romanticismo, no. Este se basaba más bien en ser objetivo, en hablar en general. El naturalismo tuvo unas obras muy importantes, que está la de Rojo y Negro de Stendhal, que habla sobre Julien Sorel, que era un aspirante a sacerdote, pero después se enamora de una mujer y el padre de esta no lo acepta, por lo que lo encarcelan y después lo llevan a la guillotina. Después viene la historia de Marianela de Benito Pérez Galdós. Esta novela trata de una muchacha de 16 años que se enamora de un joven ciego de nacimiento y el muchacho es sometido a una operación ocular y todo eso. Nada más que ella tenía miedo de que cuando el muchacho la viera, que no se sintiera satisfecho con la imagen, sí, como era ella. Y resulta que al final dicen que por tristeza ella murió. Y después viene la novela de Nana de Émile Zola. Esta historia es de una mujer que inicia en la vida galante y que arruina a todos los hombres que se le acercan. Al final Nana muere atacada por la viruela negra y la novela resulta realista, ya que se tienen escenas que resultan moralmente cuestionables. Bueno, en base a la explicación de estos temas, le voy a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué fue romanticismo o en qué consistía? Sentimientos, cada quien en su época, ¿verdad? Cómo lo expresaba y saber que todo iba hacia lo mismo, ¿verdad? Pues oí varias historias y todos vienen siendo lo mismo pero diferentes, lo mismo pero diferentes, pero llegar a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Historia, pues todos son expresados a su momento, digo, el escritor, cada quien en su época, su modo de pensar, pero sería enfocado a lo mismo. Los cines, me hablaste de una y otra cosa, lo grabado es como lo del padre, como lo del evidente, y así. Y eso es lo que te puedo explicar, que viene siendo casi lo mismo, pero diferente. Lo mismo, pero diferentes modos de expresión en sus tiempos, y en las personas, el modo de pensar, pero cayendo en lo mismo. ¿Recuerda alguna obra importante de romanticismo? De lo que me acabas de decir, De romanticismo. de romanticismo, uno de ellos es del evidente que la muchacha se enamoró del evidente, ¿verdad? Una, la del padre también, que se enamoró, pero no lo vieron bien sus padres y lo llevaron a, por decir, al paredón, a discapacitarlo. Son historias, pero te vuelvo a repetir, para mí viene siendo lo mismo, lo mismo, pero en diferente en sus épocas. Ahorita en la actualidad pues te hablan del romanticismo, las novelas,
la finalidad que tiene una u otra, ¿no? En qué termina, en tragedia, en gustos, un buen final. La siguiente pregunta es, ¿tiene alguna idea de qué es el ambiente en sí? El ambiente en las historias. El ambiente el ambiente, pues haz de cuenta, en el tiempo que el escritor o el poeta pensó, eh, puede decir, haber sido una noche tenebrosa, una noche agradable, es el ambiente, la situación, qué lo inspiró, pues, por lo bonito, lo trágico, o el tiempo, puede haber sido invierno, primavera, o verano, lluvioso, la orilla de la playa, y así es. ¿Podría mencionarme qué es el realismo? Realismo, que era El realismo es semejante a la verdad, que platicó a ver si es su historia, su biografía, es el realismo, es el real en lo que él está escribiendo, de lo que él sintió. y también acerca de qué es el naturalismo. ¿Qué es el Naturalismo. naturalismo? Para que se guíe un poquito, era como lo de las ratas de laboratorio. Que Natural para fines científicos, es lo realismo, es la palabra lo realismo. el naturalismo. Naturalismo, lo natural, la palabra lo dice natural, hacer el estudio sobre algo natural, ya sea la planta, el hombre, el animal, estudio de lo natural, cómo actúan tanto el ser como el animal. ¿Me podría mencionar ¿De qué podría hablar trataba sobre la... la novela de Marianela, que era Eh, la mujer que se enamoraba de un ciego? pues precisamente lo que estoy diciendo, el evento, sin embargo, se enamoró de él y con la esperanza de apoyarlo para ver si era posible, se enamoró tanto de que a ver si estaba posible en ella ayudarlo, amor, el sentir el amor, como decir, el amor ciego, pero se enamoró tanto a modo de que ella tenía esperanza de que buscando la manera podía ver. No sé si, como no la sé toda la historia, entonces ya ella logra, parece ser que murió de tristeza por no haberlo logrado, no sé en qué es lo que no le leí todo, pero Ya que ella no esperaba, ella pensaba que cuando él viera, ella pensaba que él la iba a rechazar a ella debido a que tal vez no era lo que el ella pensaba. agradable, ¿no? No, pero muchas veces el trato, el hablar, los sentimientos lograron en que ellos se hayan enamorado. Y como él, como no la veía, sentía quererla, pues viendo, estaba decidido fuera porque a él lo cultivó la expresión de ella, la expresión, las palabras, el hablar. Gracias por darse el tiempo de haber tenido esta entrevista, se lo agradezco mucho.